Imagina estar en un comedor militar lleno de gente y ver cómo un marine empuja a una mujer creyendo que es la presa más fácil de la sala. Una marinera tranquila, silenciosa, aparentemente inofensiva. Lo que él no sabe es que acaba de tocar a la persona equivocada. Esa mujer había sobrevivido 72 horas rodeada en Hellman. Había sacado con vida a un equipo entero de operadores especiales. Y ahora, por primera vez, su pasado estaba a punto de salir a la luz. No fue un accidente, no fue un empujón. Fue el detonante que desataría una verdad que haría temblar a toda la compañía. Quédate, porque esta historia demuestra lo que ocurre cuando alguien confunde silencio con debilidad. El comedor de Camp Lejeune se congeló cuando la bandeja de Vera Taskin golpeó el suelo y el ruido metálico cortó las conversaciones a la mitad. La salsa se extendió como una mancha pálida sobre el linóleo, mientras el olor a desinfectante y carne recalentada se mezclaba con el aire denso de agosto. Marcus Webb, cabo de lance, sonrió con una mueca satisfecha al sentir el impacto de su empujón en el hombro de ella y verla perder el equilibrio, convencido de que nadie movería un dedo por una simple marinera fuera de lugar. La frase que había escupido segundos antes seguía flotando sobre las mesas como humo tóxico, cargada de desprecio hacia ella, hacia la marina y hacia cualquiera que no encajara en su idea estrecha de guerrero. Para la mayoría, solo era un incidente incómodo que todos fingirían olvidar al día siguiente. Para Vera, en cambio, aquel contacto fue como una detonación silenciosa que rompió la frágil distancia que había construido entre su pasado y ese presente de bandejas y rutinas. Vera tenía 29 años, el rostro marcado por un bronceado irregular y pequeñas arrugas tempranas alrededor de los ojos, huellas de soles que no salían en postales. Llevaba el uniforme azul grisáceo de la Marina y un reloj de buceo arañado en la muñeca izquierda, un modelo robusto cuya esfera había soportado golpes, agua salada y arena, hasta quedar casi opaca. Siempre elegía una mesa pegada a la pared, siempre con la espalda protegida, siempre con el campo de visión libre hacia las puertas. No era un capricho. Era un reflejo profundamente grabado tras años de entrar en habitaciones donde cada sombra podía ocultar una amenaza. En su antebrazo izquierdo, apenas visible bajo la luz fría del comedor, una cicatriz en forma de media luna cortaba la piel como un paréntesis blanquecino, recuerdo de una carga de demolición que explotó demasiado cerca en un complejo de barro en Hellman. Cuando Webb la empujó, sus músculos respondieron antes que su pensamiento, bajando el centro de gravedad, buscando equilibrio, midiendo la distancia hasta la garganta del agresor y calculando rutas de salida en fracciones de segundo. En los registros oficiales del campamento, Vera aparecía como enlace de entrenamiento, destinada a apoyar a la sección de inteligencia en ejercicios conjuntos. Sobre el papel era un puesto cómodo, la clase de destino que otros envidiaban sin hacer demasiadas preguntas. Lo que no aparecía en ninguna base de datos abierta era que, 6 años atrás, un oficial del JSOC había leído uno de sus informes y había visto en sus anotaciones un patrón que 3 analistas veteranos habían pasado por alto. Desde entonces, Vera había pasado de las salas cerradas llenas de pantallas a los helicópteros nocturnos, pegada a equipos SEAL y a unidades especiales del ejército, moviéndose por países que en los informes aparecían solo con siglas. Había escuchado voces enemigas por radios que chisporroteaban. Había marcado coordenadas en mapas improvisados sobre el capó de un vehículo.
Había corregido rutas de asalto con un rotulador, mientras el rotor levantaba polvo a su alrededor. Cada decisión rápida se traducía en hombres que volvían vivos al punto de extracción, pero sus nombres nunca aparecían junto al suyo, más allá de un número de caso y una firma fría al final del informe. Aprendió a leer el ruido del mundo, como otros leen titulares, un cambio de tono en una transmisión, un silencio demasiado largo en una frecuencia habitual, una palabra inocente repetida fuera de contexto, podían significar una emboscada en preparación. En Hellman, cercados durante 72 horas en un complejo de muros agrietados, racionó agua, munición y miedo, junto a 4 operadores y un objetivo de alto valor que sabía que no habría rescate si los capturaban. Los disparos marcaban el paso del tiempo más que el sol. Cada impacto contra las paredes levantaba polvo y recuerdos que se pegaron para siempre a la parte de su mente que no descansa ni cuando el cuerpo se desploma en la litera. Salieron todos de aquel lugar y un ataque preparado contra cientos de estadounidenses nunca llegó a ejecutarse porque alguien en un despacho lejano recibió la información a tiempo. En los archivos, la operación quedó resumida en unas líneas sobrias. En Vera, en cambio, se quedó grabada en forma de sobresaltos nocturnos y en esa cicatriz curva que ahora ardía bajo la tela del uniforme. Después vino Ramadi, una carretera recorrida tantas veces que empezaba a parecer menos peligrosa de lo que realmente era. Los vehículos avanzaban entre edificios bajos con fachadas deshechas, bajo un sol aplastante que deformaba las siluetas a lo lejos. La explosión llegó sin aviso, levantando el blindado de Marcus Brooks en un estallido violento que llenó el aire de fragmentos de metal, polvo y gritos cortados. Vera recibió la noticia en una sala sin ventanas, rodeada de mapas proyectados y pantallas que mostraban otros objetivos. Terminó el informe que tenía delante porque así lo exigía el protocolo, pero cuando se quedó sola, apoyó la frente en la mesa fría y supo que una parte de ella se había quedado en aquella carretera. Fue entonces cuando pidió salir de aquel circuito de misiones sin nombre, cuando exigió dejar de ser una sombra que cruzaba fronteras por la noche y desaparecía antes del amanecer. Camlet Jean no fue un premio, sino una manera de archivarla sin perderla, de alejarla del frente sin permitirle marcharse del todo, una jaula discreta con forma de destino administrativo. Marcus Webb, en cambio, era producto de otra cadena. Había crecido bajo la sombra de un hermano convertido en referente mítico y de un padre que medía el valor en función de la capacidad de imponer miedo. Sus despliegues, uno en Okinawa y otro en Djibouti, habían sido relativamente tranquilos, llenos de guardias, ejercicios y fotos de grupo, pero pobres en decisiones bajo fuego real. Necesitaba creer que era un guerrero, y como no tenía una batalla auténtica a la que aferrarse, se fabricó una con pesas, espejos y marines más jóvenes que confundían volumen de voz con liderazgo. La presencia silenciosa de Vera lo irritaba porque no respondía a sus provocaciones, porque pasaba por su lado sin mirarlo, porque no se esforzaba en ganarse su aprobación. Cada vez que ella lo ignoraba, su fachada de seguridad temblaba un poco más, y Webb respondía subiendo el tono de las bromas, haciendo comentarios sobre marineros blandos y mujeres que ocupaban espacio que, según él, debía pertenecer a hombres hechos para la guerra. En los vestuarios, sus imitadores repetían sus gestos y sus frases, sin entender que se estaban entrenando para una guerra equivocada. El incidente del comedor fue su espectáculo planificado. Webb esperó a la hora de mayor afluencia, eligió su posición
y calculó el empujón preciso para hacerla tropezar sin que pareciera una agresión frontal demasiado obvia. El insulto que lanzó después fue deliberado, una combinación de desprecio hacia su género y hacia su uniforme que buscaba arrancarle una reacción visible. Cuando la bandeja se hizo pedazos contra el suelo y la sala entera contuvo el aliento, Vera sintió cómo la vieja maquinaria mental intentaba activarse, identificar la amenaza, neutralizarla, controlar el entorno. En lugar de eso, respiró hondo, clavó la mirada en Webb durante unos segundos y eligió no moverse. Aquella decisión la desgarró más que cualquier rodillazo, porque iba en contra de todo lo que la había mantenido viva en otros escenarios. Se giró y salió del comedor, mientras detrás las conversaciones volvían poco a poco, pero sin recuperar del todo el tono anterior. En una mesa del fondo, el sargento Morris observaba la escena con el ceño fruncido y reconocía en la postura de Vera el mismo tipo de contención que había visto en hombres que esperaban la orden de entrar en una casa peligrosa. Esa noche, en el dormitorio casi vacío, el silencio era tan denso como el de cualquier patrulla nocturna. Vera se sentó en la litera, todavía con la camiseta de entrenamiento pegada a la piel, y se quitó el reloj de buceo con un gesto lento. El cristal rayado devolvió un reflejo deformado de su rostro cansado. Recordó las palabras de Brooks, aquel consejo susurrado de que lo más difícil no era enfrentarse al peligro, sino volver y fingir que seguía siendo la misma persona. Ella ya sabía que no lo era. Había acumulado demasiadas noches despierta, escuchando pasos en pasillos desconocidos, demasiadas voces cortadas de repente, en mitad de una transmisión como para creer que podía convertirse en una funcionaria más. El empujón de Webb no le dolía por el impacto físico, sino por lo que significaba. Incluso en un lugar supuestamente seguro, alguien había decidido convertirla de nuevo en objetivo. Se tumbó y siguió con la mirada a una grieta en el techo, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella tregua consigo misma. Mientras el resto del edificio se apagaba, su mente volvía una y otra vez al comedor, a la mirada de Webb, al silencio cómplice de los que habían decidido no ver. A la mañana siguiente, el capitán Reeves reunió a la compañía en la explanada de tierra compactada. Su voz sonó firme al anunciar una evaluación intensiva de liderazgo de 3 días, con marchas, ejercicios tácticos y pruebas de resistencia sin descanso. Cuando nombró a Webb delante de todos, no le dejó espacio para negarse sin quedar marcado como cobarde. Después llamó a Vera y la incluyó como participante y observadora, mencionando en voz alta cualificaciones de su expediente que la mayoría desconocía. La marcha inicial con carga completa fue una criba severa. El calor y el peso derribaron la confianza de varios marines. Webb insistió en ir en cabeza, empapado en sudor y orgullo. Vera mantuvo un ritmo constante, calculado, como si siguiera pasos que ya había dado muchas veces en otros terrenos. En los ejercicios de asalto urbano, su dominio se hizo evidente. Dibujó esquemas en la tierra, corrigió ángulos de entrada, explicó embudos de muerte con la seguridad de quien ha visto los errores pagarse muy caros. En la fase de atención al herido, sus manos se movieron con precisión automática, aplicando torniquetes, revisando vías aéreas, ordenando prioridades mientras la simulación se desbordaba a su alrededor. Algunos empezaron a entender que el cansancio también es un enemigo, uno que erosiona la disciplina paso a paso. Al amanecer del tercer día, con la niebla aún pegada al suelo y la compañía formando líneas irregulares de cansancio, una comandante de la Marina cruzó la explanada con paso firme y uniforme blanco.
Pronunció el nombre de una operación casi desconocida, Crosswind, y resumió cómo un pequeño equipo cercado 72 horas en Helmand había evitado un ataque masivo. Luego añadió que la especialista de inteligencia de aquel infierno se llamaba Vera Taskin y la señaló sin énfasis, como quien enuncia un hecho simple. Webb sintió que la sangre se le helaba al comprender que la mujer a la que había empujado en el comedor había sostenido la vida de otros con la misma calma con la que hacía dominadas. La comandante anunció que, a petición de Reeves, sería destinada a Cuántico como instructora de combate cercano y supervivencia. Esa noche, Vera encontró bajo su puerta una nota breve de Webb, una disculpa escrita con mano tensa, en la que admitía que su inseguridad lo había convertido en alguien que despreciaba y prometía intentar ganarse el derecho a llamarse guerrero. Días después, al entrar en el tatami de entrenamiento y ver a los marines formados frente a ella, entendió que su vida ya no sería solo sobrevivir, sino enseñar a otros a regresar. Y mientras marcaba la primera técnica de la clase, supo que cada historia como la suya merecía ser contada. Si quieres escuchar más relatos de tensión, servicio y segundas oportunidades, suscríbete y quédate. Cada historia que rescatamos aquí mantiene viva una verdad incómoda que muchos preferirían enterrar en silencio.